Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al anochecer, su programa confiable de enigmas, casos que desafían la razón, sucesos que nos hacen reconsiderar si efectivamente conocemos el mundo en el que vivimos, el universo en el que habitamos, o si es que solo es una ilusión el conocerlo. Fenómeno ovni, fenómeno paranormal, entrevistas, libros, reflexiones, espiritualidad, actualidad también, cultura, historia y mucho más. Con tu amigo, tu causita de las ondas, Fernando Chapi Martínez, quien les está hablando en estos momentos a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en edenex.es, la radio del misterio, en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, en Misterio Infinito Perú en YouTube. Si no están suscritos, hay multa, así que por favor suscríbanse de una vez. Misterio Infinito Perú en YouTube y por supuesto en otras plataformas virtuales, en otras cadenas radiales que nos estén por ahí compartiendo o retransmitiendo. Un gran saludo para todos ustedes. Ustedes no lo saben, pero en estos momentos en los que estoy realizando este programa, aquí donde me encuentro, tengo un ambiente muy inspirador, porque de fondo hay una lluvia que ha empezado con truenos y de por sí ese sonido tan característico, ¿no?, de las gotas de lluvia cayendo, ya sea sobre la tierra, ya sea sobre los techos, algunos de calamina, otros de distintos materiales, pero al final es una sinfonía que acompaña muy bien el final de la noche. Y por supuesto, si uno sale a caminar, el olorcito a tierra mojada, ¿no?, tan inspirador, tan tranquilizador, sobre todo cuando a veces nos encontramos estresados, preocupados, cuando nos abruma aquello que no podemos controlar, y nos olvidamos que la clave de un buen vivir está en disfrutar de aquello de lo que sí disponemos, la maravilla de cada nuevo instante de vida, ese instante que se nos da de forma gratuita e inmerecida. Es decir, que no debemos perder de vista el maravillarnos con lo aparentemente simple, con lo aparentemente sencillo, obvio y cotidiano, porque no lo es tanto. En realidad, la vida es un gran misterio. Estaba justamente conversando con una persona no hace tanto a través del hilo telefónico y caímos en la cuenta de cómo hay palabras, cómo hay hechos que damos por sentado, pero que es tan difícil el poder definir. Por ejemplo, surgió aquello de ¿y tú cómo definirías la felicidad y qué es para ti estar feliz? Lo que siguió a eso fue un cierto silencio y el quedarse pensativo, porque creo que todos, en muchas ocasiones en nuestras vidas, hemos dicho me siento feliz, hemos dicho este es un momento de felicidad, o hemos observado a alguien y hemos dicho ese hombre o mujer está feliz, qué bonito, ¿no? Pero es algo tan sublime la felicidad que el poder definirla en palabras se nos hace difícil. Lo mismo, por ejemplo, también con el amor. ¿Qué es el amor para nosotros? Lo he mencionado en el programa en otras ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando se acercan fechas muy publicitadas, como puede ser el Día del Amor y la Amistad, en febrero y todo eso, ¿no? Que cuánta gente menciona esto, cuánta gente hace canciones sobre el amor, lo mismo también sobre la felicidad o sobre otro tipo de situaciones.
pero definirla es difícil, ¿no? Incluso ahí mencioné que, por ejemplo, según el libro de Urantia, el amor es el deseo de hacer el bien a los demás, al prójimo, que suena sencillo, que suena incompleto, pero de ahí podemos desarrollar esa idea y llegar a mucho más. A lo que quiero ir con esto, amigos, en esta introducción, en estos primeros minutos del programa, es que hay muchas cosas que hacer, mucho que desarrollar, mucho que conocer y descubrir a nuestro alrededor. Y yo no sé, amigos, dónde estarán ustedes, cuál será el entorno en el que se encuentran mientras escuchan el programa, pero ya sea que tengan un sol alucinante, ya sea que tengan una lluvia refrescante, pues intenten detenerse por unos momentos, guardar silencio. Si están escuchando el programa mediante una plataforma que se pueda pausar, como puede ser YouTube, pues denle al pausa un ratito y deténganse a escuchar, deténganse a sentir el momento. Y si no lo pueden hacer porque están en radio FM o radio virtual, pues anótenlo en un papelito y cuando culmine el programa, tómense unos momentos para ese sano ejercicio de observación y compenetración con el entorno tanto físico como circunstancial que los rodea. Y esto lo podemos realizar varias veces al día y todos los días. Es un muy buen ejercicio para no solamente salir del mundo de las abrumadoras ideas y preocupaciones y qué hubiera sido y escenarios que a veces nos dañan en nuestras cabecitas y centrarnos en la maravilla del momento del aquí y ahora. Así es, amigos. Y hablando del aquí y ahora, bueno, yo estoy haciendo este programa en este mes de marzo del 2025. Han ocurrido distintas cosas. También conversaba, y esto lo vamos a poner en un programa posterior, sobre acontecimientos astronómicos y que algunos le dan simbolismo astrológico, que ya es otro asunto, con una amiga que justamente ha participado aquí en el programa en ocasiones, porque ella se dedica a los temas de la astrología, del tarot y todo ello. Asuntos que yo miro con interés porque forman parte de la cultura humana y de los intentos del ser humano por buscarle un sentido a su presente y a su destino, en este caso en las estrellas, en la naturaleza, en el cosmos que nos rodea y del que formamos parte. Así que, independientemente de que creamos o no en la astrología, en la numerología, en el tarot y en todo ello, no deja de ser un ejercicio de aprendizaje cultural y hasta se puede decir antropológico. Por lo cual conversábamos y ella me decía que justamente en este mes de marzo inicia el año nuevo astrológico. O sea, nosotros estamos acostumbrados a escuchar del año nuevo tal cual del calendario gregoriano, 1 de enero. También ahora por las cuestiones de la globalización tenemos cada vez más en cuenta el año nuevo chino. Hasta se celebra en algunos lugares, no necesariamente de la colonia china, sino por personas que les parece algo interesante, ¿no? Es parte del compartir de las culturas, es algo muy bonito. Pero también menciona que hay el año nuevo astrológico, es decir, nosotros sabemos que, aunque se nos habla, ¿no?, en el zodiaco de origen occidental, vamos a decir así, ¿no?, que en realidad hunde sus raíces en Grecia y de Grecia en realidad en Egipto. Bueno, el que maneja la mayoría que dice yo soy Aries, yo soy Cáncer, yo soy Sagitario, yo soy Piscis, ese de ahí, ¿no? Entonces, el zodíaco inicia en Aries, pero Aries no coincide con el 1 de enero, sino con el mes de marzo. Entonces dice, por eso es que ahí se asume que es el año nuevo astrológico y le dan todo un significado y que este año habría coincidido con eventos astronómicos y astrológicos para quien así lo enfoque, como esta luna de sangre, este eclipse que ha habido no hace tantos días, ¿no? Y que se dice que pues por su notoriedad, por su característica de totalidad, es algo que no se ve así nomás. Eclipses lunares tenemos bastantes al año, pero este es o ha sido particularmente notorio. Entonces de ahí se desarrolla la idea de si esto influiría en el devenir de las personas, aunque también se habla de que
El tema astrológico, de ser cierto, no determina, sino simplemente orienta o crea una cierta tendencia, que al final lo que determina es el libre albedrío y una serie de circunstancias, pero es interesante, ¿no? Entonces, para los que les agrada el tema de la astrología, los cielos han estado y siguen estando, por decirlo así, movidos. Pero ya que estamos hablando de fechas, también ha habido fechas interesantes desde el punto de vista que hace tiempo que no tocamos aquí en el programa, ¿no? El punto de vista de las efemérides, al que antes le dábamos como que mayor importancia, y vamos a volver a ello, porque hay una fecha bien interesante y de esas que hacen, aunque suene muy cliché, correr ríos de tinta cada cierto tiempo. ¿Qué pasó un 18 de marzo? Pero de hace bastante tiempo, del año 1314. Bueno, moría en la hoguera Jacques de Molay. Ustedes dirán, Jacques de Molay, me suena ese nombre, pero no sé exactamente quién es. Bueno, él fue el último gran maestre de la Orden del Temple, de los Templarios, de los que, como digo, se ha escrito tanto, se ha realizado tanto también en, digamos, la ciencia ficción inclusive. Se han creado tantas leyendas, ¿no?, relacionadas al Santo Grial, al Arca de la Alianza, a distintas reliquias de la pasión y muerte de Cristo. Entonces, bueno, un 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, es sometido a una de las muertes más crueles: ser quemado en la hoguera. 2 años después de que el Papa Clemente V, el Papa en funciones en ese entonces, disolviera la organización a la que él pertenecía y encabezaba, la de, como decimos, los Caballeros Templarios, cuyo nombre completo era Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, por lo cual también se le conocía como la Orden del Temple, ¿no? Que era pues una orden de características militares en el contexto de la Edad Media y de las Cruzadas, que fue fundada a fines del año 1110, y aunque su nombre incluye Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, en realidad no eran tan pobres, porque en todo ese tiempo habían adquirido un notorio peso político, social y sobre todo, y lo que más importa a muchas personas, económico. Se dice que muchas personas, muchas grandes entidades estaban endeudadas con los templarios, hasta el propio papado, así que razones para querer quitárselos de encima habían bastantes. Por supuesto, entre ellas también se mencionaban ciertos asuntos, ¿no?, que para algunos son calumnias, para otros tendrían cierta realidad y para otros serían plenamente reales, como que se decía que habían caído en herejía, ¿no?, que estando en Tierra Santa, porque básicamente su misión era proteger a los peregrinos cristianos en su camino hacia Tierra Santa durante el periodo de las Cruzadas. Recordemos que toda esa zona de lo que ahora es Palestina, Israel, Siria, bueno, todo eso fueron originalmente tierras cristianas, mayoritariamente cristianas, de las primeras que oyeron el mensaje cristiano, incluso desde que Jesús estaba en vida. Y después se convirtieron rápidamente, ¿no?, hasta que todo esto es arrasado por el empuje, el avance incontenible y militar del Islam. Quedan muchas comunidades, de hecho hasta ahora muchas comunidades cristianas en esos territorios, pero los musulmanes lo que hacen es, bueno, vamos a, ya sea en algunos periodos, cobrar unos tributos infames para que puedan pasar a los lugares donde había transcurrido la vida, pasión y muerte de Cristo, o en otros prohibir completamente eso, por no hablar del maltrato al que sometían a las comunidades cristianas locales y a muchos peregrinos que por ahí llegaban, ¿no? Entonces se crea la Orden del Temple justamente para abrir paso, ¿no?, para que continúe en ese. Ahora muchos van a Tierra Santa en un plan turístico, de sacarse selfies o de, en fin, ¿no?, un tema bastante superficial, signo de los tiempos actuales, pero en ese momento era una experiencia plenamente espiritual,
una experiencia que transformaba vidas. Seguramente hasta ahora también transforma muchas vidas, pero en ese tiempo era mucho más marcado y muchos peregrinos querían llegar por eso. Ahora, basados en esto, también es cierto que los reinos europeos lo utilizaron como excusa para decir, bueno, tenemos que reconquistar Tierra Santa porque tenemos que tener bajo manos cristianas los sitios por los que han pasado, digamos, nuestro Señor Jesucristo, su Santísima Madre y otros personajes más de capital importancia en el cristianismo, ¿no? O sea, ahí ha habido toda una serie de cosas. La cosa es que, bueno, los encargados fueron la Orden del Temple, pero se dice que conforme pasaba el tiempo que ellos estaban ahí, uno, que descubrieron más de lo que en un inicio pensaron, es decir, reliquias con mucho poder, y la otra, que tenían una serie de rituales que hoy llamaríamos iniciáticos, esotéricos y más, ¿no? Estaban muy hacia la heterodoxia y se les acusó de que adoraban a una imagen a la que llamaban el Baphomet, que de ahí también por supuesto viene todo este asunto de si era una mentira, era una calumnia, que posiblemente así haya sido, o si se trataba ni más ni menos que de algo que se venera actualmente, pero en Turín, la sábana santa, ¿no? Que habría estado doblada, que solo se veía el rostro, y eso era lo que adoraban porque lo reconocían pues como el rostro de Cristo que quedó milagrosamente grabado, impreso, ¿no? Ahí en ese tejido que cobijó su cuerpo hasta el momento en su muerte y hasta el momento de su resurrección, ¿no? Otros encuentran sospechoso el nombre Baphomet y dicen si no sería acaso un derivado de Mohammed o Mohammed, y si esto no querría decir que al estar tan en contacto con los musulmanes, los templarios o se habrían convertido muchos secretamente al Islam, o estarían, como ahora hay intentos incluso de parte de ciertas personas y entidades, forjando un Crislam, una especie de mezcla entre cristianismo e islam, que obviamente en ese tiempo se veía como una aberración, una cosa pues terrible, una mancha insoportable, ¿no? Entonces había este tipo de cosas. Sea como sea, hay que reiterar que desde el Vaticano importaban muchos asuntos, principalmente económicos, así que dijeron, bueno, parece que los templarios ya están siendo muy incómodos, se les suprime, y finalmente al último gran maestre, Ajax de Molay, pues tiene ese final tan desgraciado, en la hoguera. Lo cierto es que cuando ocurre esto, se dice, hay algunos testimonios que antes de ser quemado frente ni más ni menos que a la catedral de Notre Dame en Francia, Jacques de Molay lanza una maldición contra Felipe IV y contra el Papa Clemente V y les dice: Dios vengará nuestra muerte y ambos estaréis muertos antes de un año. Se contrasta con datos históricos, sea o no casualidad. Se dice que exactamente un año después, los dos maldecidos, Felipe IV y Clemente V, habían muerto. ¿Casualidad? Juzgue usted, amigo oyente. Pero hablando de reliquias sagradas y sucesos a medio camino entre la leyenda y la realidad, justamente también en marzo se conmemora una de las fechas relacionadas a San Longino o el centurión Longino, que a muchos ha de sonarles, ¿no? Está relacionada con la famosa lanza de Longinos. Es el nombre que se le ha dado al centurión romano que traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su lanza, y se dice que salen, o sea, cuando Jesús estaba crucificado y ya había expirado,
ya su espíritu se había ido a reunir con su padre, y entonces, como una manera de comprobar si efectivamente había muerto, este centurión traspasa con su lanza el costado y se dice que sale lo que parece ser sangre y agua. Al parecer, él experimenta algún tipo de conversión y, según los evangelios, pues él proclama: en verdad, este era el Hijo de Dios. A algunos esto les puede resultar sorprendente, porque dirán: caramba, era un centurión romano, seguramente conocía de sus propios dioses, no sé si de, bueno, en fin, de Júpiter o de algún otro dios, en fin, ¿cómo es que va a decir el Hijo de Dios? Además, Dios en singular. Pero lo que se obvia es que justamente, primero, que el Imperio Romano era un crisol de religiones. Había bastante tolerancia siempre y cuando se le rindiera al emperador romano pleitesía, ¿no? Y este fue uno de los grandes conflictos que tuvo el cristianismo al inicio, porque decían: bueno, estos que se hacen llamar cristianos o en fin, nazarenos, bueno, a ver, vamos a ver, pues supongo que no le negarán algo de adoración al emperador, pero obviamente desde el punto de vista del cristianismo, toda adoración debe ser rendida únicamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y a Dios Padre, bueno, a la divinidad, ¿no? Y se negaban a rendir homenaje al emperador romano, entonces los veían como un elemento disruptivo, un elemento indeseable desde el poder romano, y esa fue una de las razones por las que empezaban a perseguirlos de forma cruel. Ahora, los romanos en general y la población que estaba pues en la zona de Palestina, Israel, y habían tenido por ahí contacto con ya sea el judaísmo o las enseñanzas de Jesús, también tenían una cierta, digamos, curiosidad, ¿no? Entonces como que conocían, como que sabían, y sobre todo si eran centuriones romanos o en sí el poder político romano tenía que conocer a qué tipo de población estaban gobernando, más o menos conocer su psicología, sus creencias y todo, incluso por cuestiones meramente estratégicas, ¿no? Para poder negociar con ellos, más aún teniendo en cuenta que la provincia romana de Judea era bastante levantisca, así que tenían que conocer sus motivaciones y más. Por eso es que, bueno, hay todos estos temas, ¿no? De que se enteran bien rápido del asunto del rey de los judíos, que era como estaban presentando a Jesús, bueno, en fin. Entonces, no es de extrañar que este centurión, que se identifica como Longinos, pues haya conocido de que Jesús se presentaba como el Hijo de Dios en singular, y que haya sido incluso curioso de sus postulados, ¿no? De sus enseñanzas, y finalmente haya quedado convencido al ver pues el terrible espectáculo de su muerte y al ver cómo mantenía la fe en el Padre de los cielos hasta el final. Y sabes, incluso después también estuvo atento y se enteró de la resurrección. Bueno, esto ya es especular, pero quién sabe. Lo cierto es que hay distintas fechas en las que se celebra a San Longino, y una de ellas ha sido hace poco, ni más ni menos que el 15 de marzo. Lo que se dice de él es pues que justamente se convierte al cristianismo, y cuando está pues todo este asunto de las primeras persecuciones a los cristianos, contándolo así de forma rápida, empiezan también a perseguirlo a él, y al final muere como mártir, muere decapitado por otros centuriones romanos, tengo entendido. Y bueno, el asunto de la lanza que habría tocado pues la preciosa sangre de Jesús ya es un asunto que se dice que si estaría en tal o cual lugar, que hay también iglesias, en fin, que afirman que tienen la auténtica lanza de Longinos, por no mencionar cuestiones de tintes más esotéricos, ¿no? Incluso reconocidos líderes o figuras del pasado que organizaron búsquedas de esta lanza por el supuesto poder que tendría, como, bueno, en fin. Lo cierto es que a San Longinos se le ha conmemorado en este mes de marzo también,
15 de marzo concretamente. Continuando en marzo y siguiendo con efemérides interesantes que van entre lo espiritual y lo cultural, tenemos que 17 de marzo se conmemora a Santa Gertrudis de Niveles. No de niveles así de nivel, ¿no? Sino niveles o nivels, algo así se debe pronunciar, porque es una palabra francesa. Bueno, una santa que se considera la patrona justamente de la ciudad homónima de Niveles, y se le considera ni más ni menos que la patrona de los gatos. Ahora, ¿por qué? Por algún episodio de su vida. No exactamente. Ella era una santa del siglo VII, es decir, muy atrás en el tiempo. Pero es en el siglo XV aproximadamente cuando se le dice, después por cierto de que había realizado o se le atribuyeron muchos milagros, pues en el contexto de que habían unas invasiones de roedores, que ahora nos puede parecer algo asqueroso, pero en realidad entraña un peligro para la salud mucho mayor, y sobre todo en el contexto en el que, pues, recordemos la peste negra, que se asocia que pudo haber sido causada casi sin duda por el tema de las ratas, ¿no? Y con toda la mortandad que causó en esos tiempos en Europa y en otras partes. Entonces eran un enemigo al cual temer muy seriamente los roedores. Y justamente en el siglo XV invocan a Santa Gertrudis por un tema de que habían unas invasiones de roedores que asolaban distintas partes de Europa, Países Bajos, Alsacia en la actual Francia, límite con la actual Alemania, Cataluña en España también. Y entonces, al atribuirse que esta plaga habría sido eliminada por intercesión de Santa Gertrudis, bueno, ¿qué animal es tradicionalmente asociado como un buen eliminador de plagas de roedores? Los gatos. Entonces dijeron, bueno, entonces Santa Gertrudis ha de ser la patrona de los gatos, lo cual también nos llama a reflexión, porque recordemos que durante algún tiempo los gatos no eran bien vistos en ambientes cristianos, sobre todo de ciertas etapas un tanto oscuras en Europa, ¿no? Porque se asumía que al ser animales nocturnos, cuyos ojos brillaban en la oscuridad, pues eran compañeros de brujas, de hechiceros y de todo tipo de personas a las que les tenía, como se dice, los tenía entre ceja y ceja la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, muchos gatos lo pasaron muy mal en esos tiempos, desgraciadamente. Felizmente son episodios que se asume que ya han sido superados. Y bueno, Santa Gertrudis, por eso que digo, por el tema de que se le atribuye que las plagas de roedores desaparecieron por su intercesión, es que se considera la patrona de los gatos. Así que si tienen una gata en casa, han adoptado una gatita y no saben qué nombre ponerle, y quieren un nombre original, no ponerle Michina, Michifusa o lo que sea, ¿por qué no ponerle Gertrudis a tu gata? Qué hermoso, ¿no? Un nombre incluso así como con aires, no sé, retro. No sé, mi gata se llama Chasca, pero si tengo una gata nueva, consideraré ponerle Gertrudis. Eso sí. Una fecha más, una última efeméride, ¿qué les parece? 17 de marzo, que se celebra el Día de San Patricio. Muchos lo celebran, incluso quienes no son de cultura celta ni irlandesa propiamente, porque pues es una de esas fechas que ha pasado de ser sinónimo de determinada nacionalidad a formar parte de la cultura global. Así que pues el Día de San Patricio es definitivamente una fecha muy reconocida por muchas personas, no solamente en Irlanda o en las comunidades descendientes de irlandeses. San Patricio, uno de los evangelizadores de Irlanda, pues falleció justamente un 17 de marzo. Bueno, de Patricio en realidad no es que se sepa todo con certeza. Se asume
que asumió ese nombre cristiano, pues justamente cuando asumió el sacerdocio, pero su nombre de nacimiento era obviamente en idioma gaélico, algo así como Mawin Sukat, y habría nacido más o menos en el 389 después de Cristo, y su fallecimiento en marzo, como decimos, un 17 de marzo aproximadamente, del 461 después de Cristo. Habría nacido en una pequeña villa cerca a un lugar llamado Banabem Tavernier. Era de pura sangre celta y probablemente esa población haya sido de las que estaban pues cerca al denominado como Muro de Adriano en Gran Bretaña, ¿no? Que marcaba uno de los límites hasta los que llegaba el poder del Imperio Romano en su tiempo, ¿no? Con las influencias pues que llegaban justamente de Roma, valga la redundancia, a nivel cultural, religioso y más. Bueno, se dice que Patricio era hijo de Calpurnio, que era pues un diácono cristiano, es decir, ya había nacido en una familia que tenía la fe cristiana, no era un cristiano nuevo, por decirlo así, ¿no? Lo cierto es que a Patricio se le no solamente atribuye como tal la evangelización de la isla de Irlanda, sino también algunos milagros interesantes como la expulsión de las serpientes de la isla de Irlanda. Es más, hasta ahora se dice, ¿no?, que no hay serpientes en esa isla, y se atribuye a que el poder de San Patricio todavía seguiría ahí presente y las mantiene fuera de ese lugar. Con todo el simbolismo que eso tiene, ¿no? Sabemos el significado de la serpiente, el dragón, determinados reptiles para la tradición cristiana como símbolos del diablo, como símbolos de Satanás, por lo cual pues se podría ver como una especie de otra forma de representar aquello de la expulsión de la serpiente antigua por parte de, digamos, una figura que se entiende que es favorable, que es movida por la divinidad. Ahora, uno de los símbolos más reconocibles del día de San Patricio es el símbolo, que además es el símbolo de Irlanda, del trébol, el trébol de 3 hojas, que tantas veces podemos ver en jardines, podemos ver en el campo, pero esta plantita tan humilde fue empleada por el gran San Patricio para intentar explicar algo de forma magistral a los paganos que en ese entonces pues habitaban Irlanda, explicarle uno de los grandes misterios de la cristiandad. Una de las cosas que quizás son más difíciles de explicar a alguien que quiere convertirse al cristianismo o que por lo menos está interesado, ¿no?, que es el asunto de la Trinidad. Porque, por ejemplo, una de las críticas que llueven, por ejemplo, desde los apologistas musulmanes o los judíos o de otras religiones monoteístas hacia el cristianismo es que no es puramente monoteísta, porque ¿cómo es eso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Eso no es monoteísmo. ¿Qué es esto? 3 dioses. Pero el cristianismo dice que son 3 dioses en uno. Eso, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo entendemos? Y el cristianismo suele decir que es un misterio. Por supuesto, hay muchas cosas que el ser humano no tiene por qué entender, porque trascienden su capacidad y entran en la esfera, y nunca mejor dicho en el tema de la divinidad, trascienden a la esfera de lo divino, valga la redundancia. Entonces, San Patricio, sin duda iluminado por un saber superior, utiliza la analogía del trébol. Según la tradición, él utilizó un trébol de 3 hojas para enseñar a los paganos celtas la idea del 3 en 1 como Dios. Él decía: ven, este trébol tiene 3 hojas. Cada hoja representa una persona de la Trinidad. Una es el Padre, otra es el Hijo, otra es el Espíritu Santo. Y estas 3 hojas están sostenidas por un solo tallo. Están unidas las 3 hojas en una misma planta, simbolizando la unidad de Dios. Esta analogía lo que busca ilustrar es que así como el trébol es uno en esencia pero trino en manifestación, o sea sus 3 hojas,
Así igualmente Dios es uno en sustancia, pero es tres en personas, sin que esto significa que sean tres dioses. Sumamente inteligente, sumamente creativo, y digo yo, para mí que inspirado, aunque él quizá no lo supiera, desde otras esferas para dar a conocer a los paganos celtas esta realidad que es tan difícil y tantos quebraderos de cabeza nos da a muchos, pero que por fe los cristianos pues solemos creer. Bueno, entonces se dice que justamente, y me imagino que también a raíz de esa explicación y muchas otras cosas, muchas labores de evangelización, es que Irlanda termina convirtiéndose en uno de los países más cristianos del mundo. Es cierto que últimamente, como en toda Europa, la fe anda flaqueando, pero vamos a que la huella de San Patricio, su explicación de la Trinidad utilizando un modesto trébol y todo ello pues sigue rindiendo de una u otra manera frutos. ¿Y qué les parece si ahora vamos con algunos casos que tienen que ver con el mundo del misterio? No piensen ustedes que me he olvidado, de que sé que les agrada dentro de todas las secciones y de la variedad que pueda tener Misterios al Anochecer, los casos. Y qué mejor si se trata de un retrocaso. Vámonos entonces más de un siglo en el pasado, hasta el otoño boreal, es decir, el equivalente a los meses de la primavera en nuestro hemisferio sur. Debe haber sido más o menos septiembre u octubre del lejano 1923, aproximadamente a las 23 horas locales, es decir, 11 de la noche, en un lugar del estado de Maine, la costa este de los Estados Unidos, los acantilados conocidos como Otter, en una isla llamada Mount Desert, que está en la costa de Maine. Pero el lugar concreto es una estación de la Marina de los Estados Unidos que pues se dedicaba a temas de monitoreo. Ahí se encontraba un operador de radio que estaba en sus horas de servicio. Su apellido era Fowler y él estaba pues justamente chequeando, siguiendo, monitoreando una violenta tormenta eléctrica que se estaba desarrollando sobre el lugar, cuando en eso un rayo golpeó el cable que sustentaba la transmisión, que se encontraba fuera del edificio. El rayo era tan poderoso que atravesó el cable, pasó a través de la llave que controlaba las transmisiones y finalmente impactó en el abdomen de este hombre, del operador de radio de apellido Fowler. En ese momento una luz ardiente parecía brillar desde el estómago del espantado testigo, pero esto no acabó aquí. No es que se tratara de, digamos, un tema de quemadura, sino que inmediatamente una luz suave empezó a atravesar el techo de la estación de radio y luego se formó una especie como de campo de luz que rodeó por completo al testigo, que para este momento ya se encontraba paralizado totalmente. Esta luz se extendía varios metros alrededor del testigo. De pronto aparecen otros 3 destellos luminosos y se materializan, aparecen 3 hombres de aspecto majestuoso, de pie delante del testigo. Él mencionó que parecían estar vestidos con una especie de batas brillantes y le sonreían amablemente. Cada uno de ellos se inclinó ante el testigo sin decir palabra, y estos 3 hombres fueron descritos como con unos rasgos muy finos, una tez que parecía como si estuviera untada por una crema ligera y unos ojos muy bonitos y muy brillantes. Estaban calzados además con lo que parecían ser unas botas ajustadas y suaves. El personaje, el ser que se encontraba a la izquierda del testigo, señaló con su dedo a una bola de luz ardiente que estaba saliendo del abdomen del testigo, y en un destello
un destello de luz, esta como esfera saltó a la mano del ser, que luego lo lanzó hacia el ser que estaba a su lado, y este lo lanzó al otro ser, como si estuvieran prácticamente jugando con esto, ¿no? Y al final, luego, la bola de fuego es como que desaparece subiendo en medio de chispas, y los tres hombres estaban sonriéndole al testigo, continuaban como si intentaran tranquilizarlo, realizaron otra inclinación más y volvieron, ahora sí, no sabemos si a su mundo o a donde quiera que fueran, desapareciendo en 3 destellos de luz. ¿Quién sabe de qué podría haberse tratado? Quizá de seres angélicos que le salvaron la vida al testigo al impedir que muriera impactado por un rayo de esa tormenta tan terrible que se había estado desatando. O quizá ese rayo no era tal, sino que más bien había sido parte, digamos, de la presencia de estos seres. En realidad todo es especulativo, se parece mucho a esos encuentros de tipo más bien angélico que antes se reportaban más que ahora, porque ahora pues solemos entender esto más desde una óptica supuestamente extraterrestre. Extrañísimo este retrocaso de 1923 en el estado de Maine, Estados Unidos, donde 3 seres que prácticamente parecían ángeles majestuosos se le aparecen a este asustado operador de radio de la Marina estadounidense en medio de una tormenta y dentro de su propia estación de radio. Este hecho, sin embargo, que ha sido justamente puesto entre los archivos del gran Albert Rosales, investigador radicado en el estado de Florida, Estados Unidos, que nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en Misterios al Anochecer, pues también recuerda otro caso, que también Albert Rosales lo cita, pero ocurrido ya no hace un siglo, sino mucho más atrás, un 13 de agosto de 1491, es decir, ni siquiera se había dado el descubrimiento oficial de América, ¿no? Pero ya ocurría esto ni más ni menos que en Milán, en Italia, más o menos a las 8 de la noche, 20 horas locales. Un filósofo bastante famoso llamado Facius Cardan informó un encuentro con seres extraños que le ocurrió y que fue escrito para la posteridad por su hijo Jerome Cardan. Como decimos, un 13 de agosto de 1491, el señor Facius comenta: cuando terminé los ritos habituales, alrededor de la 20ª hora del día, 7 hombres se me aparecieron vestidos con ropa de seda, ropa parecida a las togas de los griegos, y llevando, por así decirlo, un calzado o unos zapatos brillantes. La ropa estaba interior, debajo de sus brillantes y rojos pechos, parecía ser forjada de color carmesí. Todos ellos eran de extraordinaria gloria y belleza, aunque, sin embargo, no todos los 7 iban vestidos de igual manera, sino principalmente 2 de ellos que parecían tener un rango más noble que los otros. El más alto de ellos era asistido por 2 de sus compañeros, y el segundo, que era de menor estatura, por otros 3. Así en total había 7. No dejó el señor Facius ningún registro de si sus cabezas estaban cubiertas por algún gorro o sombrero, pero sí menciona que calculaba que estos 7 personajes que aparecieron tendrían alrededor de unos 40 años de edad. Cuando él les pregunta quiénes eran, le respondieron que eran hombres que estaban compuestos, por así decirlo, de aire, y que estaban sujetos al nacimiento y a la muerte, que era cierto que sus vidas eran mucho más largas que las nuestras, y que incluso podrían llegar hasta los 300 años de edad. Facius les cuestionó sobre el tema de la inmortalidad del alma. Seguramente se imaginaría que serían ángeles o algo así, que tendrían las grandes respuestas del universo y de la vida.
Y estos seres le respondieron que nada sobrevive al individuo, nada que le sea propio o particular le sobrevive. Cuando el señor Facius les preguntó por qué no revelaban sabiduría, tesoros del saber a los hombres, le respondieron que eso estaba prohibido de hacer por una ley peculiar, bajo las penas más severas que se le darían a cualquiera que comunicara conocimientos a los hombres. Se dice que se quedaron con el señor Facius por más de 3 horas. ¿De qué habrán estado hablando? Bueno, eso ya nunca lo sabremos. Y que cuando el señor Facius les cuestionó sobre si el universo había tenido una causa o un origen, no estuvieron de acuerdo. El más alto de ellos negó incluso que Dios hubiera hecho el mundo desde la eternidad, y el otro le respondió que Dios creaba el universo de momento a momento, para que, si en un momento se arrepintiese de haberlo creado y desistiera, el mundo pereciera al instante. Esto también ha sido registrado en su momento en Pasaporte a Magonia por Jacques Vallée y por otros investigadores. Es bastante singular. En uno de los encuentros tenemos pues a seres que, si bien no comunican mensaje al parecer, muestran amabilidad, pueden ser definitivamente confundidos con la visión tradicional de los ángeles, y en el segundo otros seres igual de majestuosos, pero que incluso hablan cosas que podrían tomarse como sospechosas, ¿no? En el sentido de que Dios no creó al universo desde la eternidad. Bueno, parece que hay muchos seres de distintas formas de pensar que se mueven por los universos y alguien diría por las dimensiones. Pero bueno, volvamos al siglo XX, ¿qué les parece? Y ahora nos trasladamos hasta China, la provincia de Jiangsu. El año 1944, no sabemos exactamente qué mes ni qué día, ni mucho menos la hora, pero sí 1944 en Jiangsu, China. Dos chicos estaban jugando en un campo fuera de casa, cuando en eso observan que un gran objeto silencioso desciende del cielo y aterriza cerca a ellos. De su interior descienden varios hombres que ellos describen como parecidos a los antiguos monjes taoístas. Se acercaron a estos dos chicos, que en realidad eran prácticamente niños, y les acariciaron en sus cabezas. Hecho esto, comentan que estos hombres volvieron a caminar hacia el objeto, entraron en él y este despegó a gran velocidad. ¿Qué es lo interesante de este caso? Primero, año 1944, faltaba todavía 3 años para 1947 y lo que se entiende como el inicio, entre comillas, oficial de la era moderna del fenómeno ovni. No podía entonces haber surgido ningún tipo de lo que se conoce como contagio cultural, ¿no? Por parte de la ciencia ficción o el cine, la literatura fantástica o los testimonios de actividades de seres supuestamente de otros mundos que podrían haber llegado a China atravesando el Pacífico desde los Estados Unidos o algún otro lugar de Occidente, ¿no? Nada de esto. Esto fue en 1944. Eso llama la atención. ¿Y por qué les cuento esto después de los otros casos anteriores? Porque en los anteriores, en un contexto occidental, seguramente los testigos, tanto Facius siglos atrás como el operador de radio a inicios del siglo XX, pues pensaron, estos seres se parecen a ángeles, ¿no? Los ángeles del arte cristiano, de la tradición judeocristiana y también musulmana, ¿no? Entonces la tradición monoteísta. Pero cuando se presentan estos otros seres en el año 44 en el contexto de China, también les dan una visión como hacia lo religioso, pero al no tener la misma idea de ángeles, pues dicen, parecían en todo caso, ¿qué es lo más espiritual que les viene a la mente? Monjes taoístas, con un comportamiento también raro, ¿no? Salen del objeto, simplemente tienen una actitud de cariño, o sea, les tocan, les acarician las cabezas a los pequeños y
lo mismo, se regresan a su aparente nave y se van, no sabemos a dónde. Pero no nos vayamos de 1944, eso sí, vamos a tener que atravesar rápidamente el Océano Pacífico, atravesar también buena parte de Sudamérica y llegar hasta Sierra Negra en Piauí, Brasil. Como digo, 1944, no sabemos exactamente la fecha, solo el año, y que era de noche. Un señor de nombre José Romão Batista, que se desempeñaba como guardia forestal de Ibama en la zona de Siete Ciudades, él aseguraba y lo contaba a todo el que le prestara oídos que a su hermano y a su padrino, cerca de un lugar conocido como la Gruta do Velho, o sea, la Gruta del Viejo, les había pasado algo extraordinario, algo de difícil explicación y aún más difícil de creer. Se dice que el hermano y el padrino de este señor José Romão Batista estaban yendo a cazar con su perrito cuando el cánido empezó a ladrar insistentemente. Entonces observaron, sorprendidos, que una extraña chica rubia, vestida con un traje azul pegado al cuerpo, estaba saliendo de lo que ellos interpretaron como una piedra redonda y luminosa. Esta chica, esta joven, llevaba en sus manos una especie de bola azul, también una bola amarilla y una bola verde. Fue entonces que la chica lanza la esfera amarilla al suelo y hay una especie de explosión de la cual sale una ola de calor. Después lanzó la bola verde, que liberaba calor pero menos, y finalmente lanza la bola azul, que terminó envolviendo a los testigos en una brisa fría. Comentan que la extraña piedra, las extrañas piedras en realidad porque eran tres, luego se oscurecieron y que en la última de las explosiones uno de los hombres, no sabemos si relacionado a la explosión de esta esfera o porque ya no pudo aguantar más el miedo ante lo desconocido, se desmayó y que solo pudo despertar muchas horas después de los hechos. Esto fue recogido por Pablo Villarrubia en Brasil Insólito y la traducción se la debemos obviamente al gran Albert Rosales. Como digo, otro ser, en este caso de apariencia femenina, antes del inicio oficial, como se le conoce, de la era moderna del fenómeno ovni, y que tiene características, reitero, que en otros tiempos, o incluso muchos a día de hoy, entenderían como angélicas, ¿no? Esa es una de las cosas que llaman la atención de los casos de encuentros con seres de los que se suele llamar en el argot ufológico como los nórdicos, que se dice, pero ¿por qué tanto parecido con los ángeles de la antigüedad? O son los mismos, pero que en el momento presente se nos muestran de una forma más acorde a nuestra mentalidad cientificista, descreída, materialista, ¿no? Como seres ya no mandados por Dios, sino venidos en naves de otras esferas habitadas. Bueno, vamos con otro caso más. Hemos hablado brevemente de Irlanda en la primera mitad del programa cuando tratamos la efeméride del Día de San Patricio. Y justamente este caso ocurrió en Irlanda hace más de un siglo. Estamos full retrocasos el día de hoy, ¿no? Bueno, esto ocurre en un contexto además bélico. Se estaba desarrollando entre 1922 y 1923 la Guerra Civil Irlandesa, como parte de todo lo que tuvo que ocurrir para que Irlanda se convirtiera en una nación independiente, después de mucho tiempo bajo el dominio de los británicos. Y cuando decimos británicos, claro, alguien puede decir es un nombre correcto, la isla de Gran Bretaña, pero todos sabemos que quienes manejan los hilos del poder en el fondo son los ingleses, no los británicos en su conjunto, no los galeses, ni los escoceses, ni los norirlandeses, no, sino los ingleses. Bueno, esto ocurre en abril de 1922, en horas de la madrugada, en el condado de Donegal, en Irlanda.
Como decimos, en el contexto de la Guerra Civil Irlandesa, estaba un soldado de nombre Lawrence Bradley, quien llegó a una cueva, y esta cueva llamaba la atención porque en su entrada se veía que el follaje, que la vegetación había sido quemada. Cuando ingresa el soldado Lawrence Bradley, encuentra que en su interior había soldados que le comentaron que habían estado ahí refugiándose y que de pronto habían sido despertados en la madrugada por una especie de zumbidos que provenían de un objeto muy extraño. Este objeto además disparó lo que parecía ser fuego hacia la cueva. A medida que los soldados se alteraban y salían de la cueva para salvarse, se percatan que este objeto era circular y metálico y que se estaba ya alejando. O sea, los atacó y de ahí empezó a ascender. Este lugar, al parecer, era, como decimos, Donegal, en Irlanda. Y posteriormente el soldado brinda más detalles. Lo dice así en primera persona. Esa noche estaba cansado y desanimado. Me acosté en la entrada de la vieja cueva, pero noté que prácticamente todos los arbustos y la hierba que crecían alrededor estaban totalmente quemados. Los ocupantes de la cueva eran hombres que estaban enfermos y heridos, no podían prácticamente caminar, y 6 soldados sanos estaban cuidando de ellos y fueron los que me contaron la extraña historia que en ese momento me pareció exagerada y poco convincente. Los soldados le habían dicho a Bradley que habían sido, como mencionamos con anterioridad, despertados por un extraño ruido, un extraño zumbido fuera de la cueva. Pensaron que se trataba de un ataque, pensaron que se trataba de intrusos, de enemigos, así que prepararon sus armas. Como todavía estaba oscuro, todavía faltaba para el amanecer, pues se acercaron, sigilosos, no podían ver bien, y llegaron a la conclusión de que ese zumbido correspondería seguramente al ruido de alguna especie de coche blindado de los enemigos. Así que ellos dispararon, abrieron fuego, aunque no podían ver de qué se trataba. En ese momento es que este objeto venido de los cielos se vengó disparando fuego, gran cantidad de fuego hacia la cueva. El calor era tan feroz, tan inmenso, que los soldados tuvieron que retirarse de la cueva, y es ahí cuando la maleza estaba totalmente en llamas. El humo ingresaba a la cueva haciéndola irrespirable, y justamente es que al salir corriendo observan el objeto totalmente, que seguía lanzando llamas desde el cielo hacia el cual se alejaba. Su forma circular y brillante en apariencia era plenamente visible, como si estuviera hecha de aluminio. Esto salió a la luz general en realidad bastantes años después, en el Dublin Ireland Sunday Independent, un diario obviamente de Dublín, Irlanda, que lo publicó el 26 de marzo del 78, aunque previamente había sido también publicado en otro medio el 30 de abril del 64, es decir, décadas después de que hubiera ocurrido. Ahora, esto a nosotros nos puede causar sospecha, ¿no? Como que ha pasado mucho tiempo, como que los hechos pueden haber sido tergiversados, o incluso como si pudiera tratarse de una mentira, de un invento para vender con una historia sensacionalista e impactante. Pero, por otro lado, sabemos que antes, como digo, mucho antes, inclusive, del inicio de lo que ahora conocemos como la historia moderna del fenómeno ovni, han ocurrido cosas incluso más
extrañas que esta. Apariciones de humanoides. No sería tampoco la primera vez que un objeto venido de los cielos ataca a seres humanos. En fin, el fenómeno ovni, si es que de eso se trataba, y sus rarezas. Y cuando digo rarezas no lo digo en sentido despectivo, sino que hasta se nos agotan las palabras frente a tan alta extrañeza. Bueno amigos, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su correspondiente página web los domingos. Edenex.es es la radio del misterio desde España. Misterio Infinito Perú en YouTube, que como siempre digo, si no están suscritos los invito a hacerlo, a suscribirse a Misterio Infinito Perú en YouTube y bueno, en otras emisoras radiales o plataformas que nos retransmitan. Nos estamos escuchando si están en Radio Arequipa Internacional el día de mañana, porque ahí estamos de lunes a viernes. Si es que están en Edenex.es, la radio del misterio, en distintos momentos de la semana. Y si es que están en Radio Los Andes de Lima Sur 99.5, dentro de 7 días el próximo domingo. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y que tengan excelentes noches. Nos estamos escuchando amigos. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.